Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Damos gracias por esta oportunidad que nos concede, una mañana más de poder estar en su casa, poder alabarle, bendecirle y poder escuchar la palabra. Ahora nos toca escucharle a Él a través de la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero hablar de una de mis funciones como capellán evangélico del Hospital de Jerez, que es la despedida, la despedida. Y invito a abrir la palabra de Dios por 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 7. Pablo se va a despedir. Y en esa despedida vamos a aprender algunas cosas y al mismo tiempo vamos a tener como referencia su vida, su ministerio, su fe y su legado, lo cual nosotros ahora, hoy día, podemos acercarnos a la palabra y poder escuchar de sus consejos, de cómo este hombre pues se enfrentó a multitudes de cosas y en tiempos de gozo, de alegría, pero también de desánimo, de tristeza, pero al final llegó a una conclusión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es porque Cristo estaba con Pablo. Y es porque si tú puedes, porque el Señor también está contigo. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias, pensamientos, y apartará de la verdad el oído, y volverán a la fábula. Pero tú ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, a obras de evangelista, y cumple tu ministerio. Porque yo sé que estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez y justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que aman su venida, a todo aquello que hemos tenido un encuentro con el Señor personalmente. Pablo se encuentra en estos momentos, cuando está escribiendo esta carta o esta despedida a su hijo Timoteo, pastor principal de la iglesia, y al mismo tiempo hoy día para todos nosotros también. Se encuentra en Roma, pero Pablo, antes de despedirse de esta despedida de ellos, se había despedido ya 3 veces. 3 veces. Una fue en Éfeso, cuando terminó ya, salía de Éfeso, pues dice que exhortó a los hermanos, los abrazó, los animó y se despidió de ellos. En Troas, que está en Macedonia, pues dice la palabra de Dios que un día, el primer día de la semana, tomando el pan y el vino, recordando la muerte de Cristo Jesús, como vamos a hacer en el día de hoy, pues él empezó a hablar a la congregación y empezó a hablar y se le fue el tiempo y era ya la medianoche y un muchacho que estaba en el 3er piso cayó y se mató. Entonces hubo un temor, un miedo, pero Pablo le dijo: no temáis, porque no está muerto, sino está vivo. Y dice que se echó encima de él, oró por él y este niño recobró la vista. Y así estuvo hasta la mañana y se despidió de toda la congregación. Pero en Mileto, que está en Turquía, él le comparte su deseo a todos los que estaban allí, que ya había llegado su hora, que ya muchos de los que estaban allí ya no lo verían más. Entonces dicen los hermanos que lo despidieron, fueron a la playa y allí se pusieron de rodillas orando a Dios y todos se abrazaban a Pablo. Y desde allí pues cogió un barco y fue a Jerusalén, como todos conocemos. Pero también, si nosotros miramos, hermanos, un poquito, y sobre todo
Yo me acuerdo que hace 40 años había un familiar mío que se estaba muriendo. Yo recién había conocido al Señor y yo quería que esa persona conociera al Señor. Entonces yo me acerqué, empecé a hablar y allí estaba toda mi familia y todos a una dijeron ¡shh! Ya me callé y ya no pude hablar más. Y desde ahí, pues bueno, ha estado en diferentes momentos de despedida. Había personas como pastores que han muerto en un instante donde yo he estado, en el hospital. Y ahora que llevo 2 años y medio, 2 años y pico en el ministerio, pues me encuentro con muchas personas. En esta semana he despedido a 2, uno con más de 50 años en el ministerio, creo que uno de los mayores, en este caso en Jerez, de la Iglesia Bautista, Rafael Parra. Este hombre pues falleció esta semana. Y un muchacho con 2 o 3 días de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, llamado Demetrio, de Arco de la Frontera. Las 2 despedidas, la cual cada uno manifiesta de una manera los últimos momentos de su vida. Y creo que hay algo que a mí no me encaja muy bien, y es que nosotros que somos cristianos, que hemos conocido a Jesucristo, que nuestra esperanza no está aquí en la tierra, que somos peregrinos, a la hora de los últimos momentos, creo que la familia, no sé si es por miedo, o es por pudor, o es por temblor, yo no sé lo que ocurre, que casi nadie quiere que se acerque a la persona que se está muriendo y que hable con ella y que pueda la persona expresarse con toda tranquilidad, si puede hablar, y si no que sea por gesto, pero no quieren. Hay algo ahí, un tabú. Frente a la muerte, frente a los últimos momentos, hay ese tabú, que cuando la persona ya muere ya nos quieren ver fotos, ya nos quieren oír su voz, no sé lo que ocurre, pero yo quiero decirte que es algo muy natural. Y por eso Pablo nos va a enseñar en esta mañana sobre su despedida, cómo él la planteó, cómo él se expresó, porque él sabía que ya su hora había llegado. Pero mismo, si miramos la historia y miramos al mundo que nos rodea, podemos ver a hombres que en el lecho de su cama y en los últimos momentos, como fue este hombre Beethoven, que cuando estaba en los últimos momentos de su vida postrado en un lecho, llegó un hombre y le regaló 12 botellas de vino y él dijo, lo siento, no dice, lástima, lástima, pero es demasiado tarde. Esas fueron las últimas palabras y murió de cirrosis. En este caso, el hígado malo, como conocéis, Beethoven. Pero ¿qué dijo Leonardo da Vinci en las últimas palabras? He ofendido a Dios y a la humanidad, puesto que mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería tener. Si alguien ha visto la Capilla Sixtina del Vaticano, pues se quedará completamente maravillado, que no había otro pintor tan grande, tan maravilloso, pero él no estaba satisfecho con su obra. Y él expresaba que había ofendido a Dios y a la humanidad, porque le podía haber dado mucho más de lo que estaba dando. Eso nos lleva a nosotros a reflexionar en nuestra vida cristiana. Podemos dar más de lo que estamos dando. A veces estamos dando las migajas nada más, o a veces estamos dando lo que nos sobra, o a veces estamos dando el dominguito o el domingo, y ya está, cuando se termina ya se acaba todo. Entonces, este hombre nos enseña que en su despedida esta gran lección. Pero ¿qué dijo Alejandro Magno en los últimos momentos? Quiero que los médicos lleven mi ataúd para mostrar que incluso los mejores médicos son impotentes para curar. Quiero que en el camino esté esparcido todas mis riquezas. Esas fueron las últimas palabras de este gran hombre Alejandro Magno. ¿Qué dijo Sócrates también en los últimos momentos de su vida? Es hora de irse. Yo para morir y vosotros para vivir. ¿Quién de nosotros va a una mejor suerte? Nadie lo sabe, solo los dioses lo saben. Esas fueron sus últimas palabras. ¿Qué dijo Oscar Wilde, escritor muy famoso? Muero como he vivido, por encima de mis posibilidades. Dice que murió en un hotel de lujo, brindando con sus mejores amigos. ¿Qué dijo Platón, filósofo muy conocido, ¿no? Él decía, él considera que nacer y morir son procesos que experimenta el cuerpo. Nace y muere. ¿Por qué? Porque el alma es inmortal. El alma es inmortal.
¿Qué dijo Jesucristo desde la cruz? 7 palabras que nunca podemos olvidar. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas fueron las últimas palabras de Jesús, después de haberle enseñado en los últimos momentos que fuera a predicar el Evangelio y hiciera discípulos a todas las naciones. De ahí podemos contemplar y podemos ver, hermano, que es un momento muy importante donde el ser humano se va a despedir de esta tierra, y esas palabras van a ser muy importantes y van a tocar a los que están al lado y al mismo tiempo a sus generaciones. La despedida de Pablo consistía, en primer lugar, que él sabía que su hora estaba cerca, porque el tiempo de mi partida está cercano. No sé, hay una intuición, hay una revelación en el interior, hay una conclusión de forma natural que la hora está llegando. En esta semana estoy atendiendo a 5 personas en estado ya terminal. 2 de ellas ya han partido para arriba, para estar con Dios, porque eran cristianos. Pero había un hombre mayor ya con 90 y tantos años que yo me acercaba y le preguntaba, mira, hay unos momentos en la vida ya de enfermedad que uno percibe que ya le está llegando el momento. ¿Tú cómo te encuentras? Manolo, yo quiero vivir, ¿eh? Manolo, yo quiero vivir, yo no me quiero morir. Pues, se enfrentó a la enfermedad, se está enfrentando, le han dado el alta del hospital, ahí está en su casa, andando, no le ha llegado la hora. Cada uno tenemos una hora de nacer y una hora de presentarnos delante de Dios. Y cuando llegue la hora, va a llegar la hora. El segundo consejo que hizo Pablo en su despedida, y él da consejo a Timoteo y a la iglesia y a cada uno de nosotros. Y los consejos que le dio a Timoteo, que era su hijo, que fue pastor, fue que prediques la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos peligrosos donde sufrirán, no compartirán la palabra verdadera, la sana doctrina, sino que se convertirán en muchos maestros y harán de la palabra de Dios, la convertirán en fábulas, en cosas para distraer al pueblo, en chistes, en forma, en términos, que lo que hace es que se distrae las personas, las pone alegres, las pone contentas, pero ya está. No predica la palabra de verdad. Por tanto, le dice, tú ser sobrio, soporta las aflicciones, cumple tu ministerio y a obra de evangelista. Consejos sabios que Pablo los tenía retenidos y guardados en lo profundo de su corazón para compartirlo con Timoteo. En tercer lugar, daba testimonio de su fe. He guardado mi fe. Dice que había peleado la buena batalla, pero también había guardado su fe. Qué bueno, ¿no?, de tener testimonio donde podamos compartir con nuestros hijos, con nuestros amigos, con el capellán, con los voluntarios, con personas que se acercan a nuestra cama en el último momento, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, o momentos que se nos escapa la vida, porque a todos nos va a llegar ese momento. Que tú y yo vayamos acumulando. Algunos estamos muy cerca, otros están todavía años para llegar a ese momento. Pero qué bueno que podamos ir acumulando experiencia, consejo y vida cristiana en nuestro ser para poder compartirla cuando llegue ese momento. Porque aquí hablamos de Pablo en Jerusalén, en Iconio, en Éfeso, en Atenas, en Roma, en los últimos momentos. Y en cuarto lugar, en esa despedida, comparte su esperanza. No se queda ahí en el silencio, en el vacío, o en el miedo, o en el temor, sino que aún en esos últimos momentos, Pablo habla y comparte realmente que este hombre había luchado mucho, que había peleado una buena batalla, que había acabado la fe, que había terminado su carrera, pero que ahora le esperaba el qué. Según he leído, la corona
de justicia, la corona de justicia. Le quedaba la corona de justicia, la fe que tenía. No se acababa todo en esos momentos. Muchos piensan que se acaba todo cuando uno cierra los ojos. Pero qué va, ni Platón quería eso, gran filósofo. Cuanto más nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pablo realmente, él creía que después de la muerte nos esperaba la corona de la vida, un cuerpo nuevo, un cielo nuevo y una eternidad con el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos en un lugar de paz, de justicia y de amor. Esas eran las 4 partes que él dividió o compartió sus últimas palabras. Pero, ¿qué hablamos ahora de su experiencia? Porque eso lo compartió Pablo. Pero tú y yo, cada uno tenemos una experiencia con Dios personalmente. ¿Amén? Amén. Voy a ver si es verdad. En primer lugar, Pablo tuvo un encuentro con Dios. ¿Amén? ¿Lo tienes tú? ¿Lo has tenido tú? ¿Has tenido un encuentro personalmente con Dios que te ha marcado? Esto es muy importante para que nuestra vida siga adelante en triunfo y en triunfo, como decía el apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro en el camino de Damasco. Saulo de Tarso era un fariseo de los fariseos, de la secta de los fariseos, perseguidor de la iglesia cristiana. El primera vez que se ve en las Escrituras está en Hechos de los Apóstoles, donde nos dice que cuando pedrearon a Esteban, él estaba al lado. Y todos los que le pedrearon, pues trajeron la ropa a los pies de Saulo. O sea, él fue seguramente el que mandó o el que estuvo allí para que pedrearan a Esteban. De allí, cuando salió de allí, persiguió a todos los cristianos. Iba por casa, los llevaba a un sitio, los maltrataba para que confesara que Jesús no era el Señor, no era... y muchos, pues realmente, pues no lo confesaba, pero otros seguían firmes y daban su vida. Y pidió permiso para ir a buscar a los cristianos, porque los cristianos en aquellos momentos se esparcieron por todos lados y Pablo no quería dejar escapar. Y fue camino para Siria, y en el camino de Damasco, una luz al mediodía más fuerte que el sol lo alumbró y lo tiró al suelo. Y entonces tuvo ese encuentro. Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Y le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dijo: ¿qué debo de hacer? Y entonces le dijo: ve y te dirá lo que tienes que hacer. Pablo en ese momento tiene ese encuentro personalmente con Dios de una manera muy especial que marca su vida. Aquella luz lo dejó ciego, entró en Siria, la calle de Damasco, a la derecha, y un hombre llamado Ananías tiene una revelación de Dios, no quiere ir, pero el Señor le dijo: mira, que aquí hay un hombre que yo lo he escogido para que tú seas el apóstol, en este caso de los gentiles. Va, ora por él, y le cae como una escama en los ojos y empieza a ver. El segundo encuentro que tiene con Dios lo va a tener en Arabia. Desde allí sale Pablo predicando el Evangelio, confunde a la gente y se va a Arabia. En Arabia es un desierto que hay, de Jerusalén hasta Arabia, todo ese desierto grandísimo, y está 3 años. Si queréis sabéis dónde está. Gálatas capítulo 1, 12 nos dice cómo cuando Pablo conoció al Señor de esa manera, no fue a ningún sitio, ni a apóstoles, ni a gentiles, sino que fue directamente al desierto, y allí el Señor le reveló el Evangelio. ¿Cómo se lo reveló? Pues misteriosamente, porque Pablo en esos 3 años fue formado, muy bien formado, y de allí vuelve a Damasco. En Damasco empieza a predicar el Evangelio, la gente los quiere matar, el gobernador lo persigue y lo echan por un canasto por detrás del muro, y va a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, ve a los apóstoles, ve a Bernabé, pero ahora los judíos también los quieren matar. Está en el templo y allí le viene un éxtasis. Un éxtasis es una revelación interior donde Dios le habló que se fuera de allí, que lo iban a matar. Entonces él se va para Damasco. Damasco más adelante comienza su ministerio, y al entrar en Macedonia para predicar el Evangelio en la parte de Europa, pues se le presenta un varón macedonio, donde le dice que entrara a Macedonia, porque allí había muchas personas que necesitaban oír de la palabra de Dios. Pablo no rehusó esa voz, sino que entró, como ya sabemos.
Pero también Pablo tiene otra experiencia con Dios sobrenatural en Corinto. Pablo viene de Atenas, de hablarle a los filósofos que creyeron de la palabra de Dios, filósofos que estaban acostumbrados a escuchar, a ver qué nuevas doctrinas trae, a ver qué nuevos dioses nos habla, y Pablo pues llegó y me dice, háblanos. Y cuando empezó a hablar, pues bueno, un discurso que es maravilloso, el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, pues allí Pablo se vio, pues no sé, cuando llegó a Corinto iba triste, iba con pena, porque no esperaba que él pues no le iban a recibir como le recibieron allí, ¿no? Y estando ahí como desanimado, triste y apagado un poquito, el Señor tiene una visión, y en esa visión se le presenta al Señor y le dice, Pablo, no temas, porque yo estoy contigo y aquí hay mucho pueblo en esta ciudad, levántate y predica el Evangelio. Pablo estuvo predicando y se quedó allí años. Pero ¿qué diremos también en alta mar? Cuando Pablo apela al César para ir a Roma porque los judíos les querían quitar la vida. Pablo en alta mar, en un barco, estuvo navegando y se llevaron días y días sin ver la luz, ni el sol, ni estrellas. Y ya perdieron toda esperanza de la vida. Y en ese momento se le presenta un ángel de Dios y le dice, Pablo, Dios te ha concedido la vida porque es necesario que tú vayas a Roma. Pero además de todos estos que van contigo, 270 personas, ninguno van a morir, solo va a perder la nave. Pablo se lo dice al centurión, el centurión se lo dice al que estaba de capitán, van tirando todas las cosas, están un día, están otro día, y por la mañana aparece el barco cerca de la isla de Malta, la isla de Malta. Es decir, estos encuentros espirituales, esos encuentros, esta experiencia realmente que Pablo acumula en su ser, son los que pueden compartir al final de sus vidas. Por eso nosotros necesitamos también tener experiencia espiritual. ¿Podías contar tú las tuyas? ¿Podías decir tu encuentro con Dios? ¿Podías decirte aquel momento que estuviste orando y que sentiste una presencia muy especial? ¿Podías decir cuando estuviste leyendo la palabra de Dios, o cuando estabas en un problema, en una dificultad, o en medio de una enfermedad, o en medio de ese momento tan complicado y tan difícil, y sentiste esa paz que no es la que da el mundo, sino que es la que da Dios? Esas experiencias son las que nos hace vivir, lo que nos hace estar fuertes y lo que nos hace permanecer. Pablo, he contado en estos momentos rápidos sus experiencias sobrenaturales, pero Pablo tuvo mucho más experiencia, y su experiencia realmente la puede contemplar también en los últimos días de su vida. He peleado la buena batalla, y todos sabemos, tanto cristianos como pastores o cualquier ministerio, sabemos que esto no es fácil. Esto es pelear, aunque peleemos, pero es una buena batalla, porque no estamos peleando por las cosas de este mundo. No estamos luchando, por decirlo así, por las cosas de este mundo. No estamos permaneciendo por las cosas de este mundo. Estamos permaneciendo por las cosas que nos lleva a la vida eterna. Si hoy día yo estoy convencido de que Juan Antonio esté aquí todavía y que esté luchando a través de una cosa y otra cosa, no es realmente por luchar por las cosas materiales, ni por las cosas de esta vida, ni por la fama que le puede llevar o por lo que le puede dar. Al revés, esto es lo que da disgusto, esto es lo que da sufrimiento, esto es lo que da pena, esto es lo que da mucha tristeza realmente. Porque yo digo, yo con la experiencia que llevo en el ministerio y ahora en este último ministerio, los cristianos somos los más desagradecidos. Y es la realidad, ¿eh? Yo me encuentro con muchas personas que me la encuentro en el ascensor, le hablo, quién soy, qué le digo y tal, voy, hablo con la persona recibe al Señor y está súper agradecida. Y a veces los cristianos nos creemos que nos merecemos todas las cosas. Y no es así. Para que se predique, para que se enseñe, para que se permanezca, para que se alabe, para que se esté, eso es un esfuerzo, eso es una entrega. Y realmente Pablo lo consideró como una buena batalla, porque lo contemplamos así, que sí, peleamos, estamos, permanecemos, pero permanecemos por amor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha rescatado, Dios nos da la salvación y nos ha dado la vida eterna, y nos espera esa recompensa en el cielo. Y aunque no luchamos por esa corona de justicia como Pablo luchaba, pero sí estamos convencidos que un día Dios nos otorgará todas esas cosas que realmente aquí nos enfrentamos. Pero mira, Pablo, aparte de tener un encuentro con Dios
de revelaciones extraordinarias, donde realmente podemos decir que Pablo, en los paños de Pablo, los pañuelos que llevamos antes en el bolsillo, ¿recordad? Pañuelos esos que lleva, se lo pasaba a la gente se sanaba. También conocemos la sombra de Pedro, como sanaba a los enfermos. Pablo llegó a la isla de Malta, le picó una víbora. Todos los nativos de aquella ciudad creían que Pablo se iba a morir y todos estaban allí esperando. Y cuando vieron que Pablo no moría, decía: días han descendido del cielo. Entonces Pablo lo llevaron a la casa de un hombre que era jefe de aquella ciudad de Malta y estaba enfermo. Dice que Pablo puso las manos sobre él, oró y fue sanado. Pero al mismo tiempo le trajeron todos los que estaban enfermos en la isla de Malta y sanó a todos. Pero mira qué detalle, en Mileto dejó a un discípulo suyo enfermo, porque no lo pudo sanar. Sin embargo, había sanado multitud de personas, pero no pudo sanar eso. Qué rabia cuando uno ora por un enfermo y el enfermo no sana, porque uno lo que quiere es que sane, que sea ungido con aceite y la persona pueda ser sanada. No sé si vosotros creéis en la oración del enfermo, de orar al Señor, como dice Santiago. Cuando uno esté enfermo o cuando esté enfermo, llama a los ancianos que oren por él y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces esa oración, Pablo tuvo, además de un encuentro, tuvo un llamamiento muy específico. ¿Qué necesitamos para permanecer en los caminos de Dios y para no abandonar la obra ni abandonar a las iglesias, sino que podamos permanecer a las buenas y a las malas, en un momento o en otro momento? No sea por una circunstancia que a todo es una cosa razonable. Pero mira, el llamamiento de Dios está ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, donde revela cómo Dios se manifiesta a él personalmente, le habla y le dice literalmente: yo le he escogido para que lleve mi nombre a los reyes, gentiles y a los hijos de Israel. Dios había escogido a Pablo. Pablo tenía ese llamamiento. Ahora yo te pregunto, ¿tienes tu llamamiento de parte de Dios? Todos hemos sido llamados. Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues dentro de esos poquitos, tú has sido escogido. Y si tú has sido escogido, tú has sido llamado por Dios para hacer una obra. No todos vamos a ser pastores, ni todos capellanes, ni todos músicos. Pero tú y yo tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Cada órgano tiene su función personalmente. Mira la función de la pleura, por ejemplo, o la función de los alveolos, que ni los conocemos, que están en nuestro cuerpo. Pero la función que hace tan importante, unos pequeños saquitos que hay, las terminaciones de nuestros pulmones, hacen que el aire que tomamos malo lo convierta en bueno, y eso llega a la sangre, nos dé el oxígeno y alimenta todo nuestro cuerpo y podamos seguir viviendo. En el momento que no funcione eso, ya se contamina nuestro cuerpo y no podemos seguir viviendo. Y es un pequeño bolsita que hay en los pulmones, llamado alveolo. Pues mira, tú, por muy pequeño que te veas, tiene un papel muy importante en la obra de Dios, en la casa de Dios, en el ministerio del Señor, cada uno. Ahora tenemos que saber cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro servicio. Sí, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a dar testimonio de nuestra fe y a dar ejemplo de nuestra vida cristiana a los demás. Pero por encima de eso hay un llamamiento específico que tú tienes que buscar a Dios, que Dios te muestre, para que tú dediques tu vida a ese ministerio, a ese servicio, a ese lugar, y pueda ser útil y pueda ser de bendición en la casa del Señor. No estamos en el cuerpo de Cristo ahí porque sí. Bueno, aquí me falta uno, lo pongo. No, cada uno cumple su función. Mira, si tuviéramos que contar la cédula de nuestro cuerpo, iría más de 400 veces desde la tierra al sol y venir. Y cae en un copito de hielo, caben todas nuestras células de nuestro cuerpo. Sin embargo, si las pone así, va 400 veces al sol y vuelve. Una maravilla. Por eso el salmista en el Salmo 139 decía: alto es, no lo puedo comprender, estoy maravillado. Mi embrión vieron tus ojos. En tercer lugar, de la vida cristiana de Pablo: he peleado la batalla, he acabado la fe, he terminado mi carrera.
podíamos hablar de Pablo realmente de estas tres partes en Jerusalén. Podíamos hablar de Iconio, podíamos hablar de Éfeso, podíamos hablar de Roma, de estos lugares tan importantes donde Pablo se enfrenta a la vida. En Jerusalén está persiguiendo a la iglesia. En Damasco tiene ese encuentro con Dios de una manera muy especial. En Arabia tiene la revelación con Dios, donde el Evangelio le es revelado literalmente, Dios a él. En Jerusalén tiene un éxtasis donde todo el mundo, todos los judíos los querían matar. Él se va realmente para su pueblo, Tarso, de Sicilia, donde hoy es Turquía. Desde allí pasan los años, nadie se acuerda de él, hasta que hay un avivamiento en Samaria, donde hay un avivamiento de gentiles que se convierte al Evangelio y se convierte, bueno, con montones de personas. Cuando los apóstoles en Jerusalén se acuerdan, pues ven que realmente hay que atender ese movimiento, pues Bernabé fue allí y cuando Bernabé ve que son todos gentiles, pues llama a Pablo. Pablo lo trae desde Tarso, lo trae a Antioquía de Siria, allí comienza el ministerio como pastor, como evangelista, predicando el Evangelio y enseñando durante 3 años, y allí empieza la obra en ministerio. Llega un día por la mañana o a la tarde o a mediodía, donde el Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé, apártame a Pablo y apártame a Juan Marcos para la obra del ministerio. Ellos parten de allí y se van, salen de Cesarea y van a Chipre. Chipre pasa por Salamina, Salamina a Polfo, y desde allí ellos llegan a Antioquía de Panfilia. Era una región muy grande, y allí ellos entran en la sinagoga, predican el Evangelio, salen de allí y empieza a haber un grupo judío que se van poniendo en contra de Pablo. Llegan a Iconio el primer día, comparte el Evangelio allí en la sinagoga, y allí había mucha gente. Dice: traednos, vente otra vez el sábado que viene. Y cuando llegó el sábado que viene, dice que toda la ciudad de Iconio se reunió para oír a Pablo. Entonces un grupo de personas lo echaron fuera de la ciudad y fue a Listra. A Listra, cuando llegó a Listra, pues se encontró a un cojo de nacimiento. Y Pablo lo miró fijamente y le dijo: ponte sobre tus pies. Y se levantó. Cuando la ciudad vieron realmente lo que Pablo, el milagro que había visto, dice: dioses han bajado de los cielos. Y cogieron y querían adorarlo. Pablo se lo impedía, pero no pudo impedir que le adoraran. Y desde allí él se levantaron, ese grupo, lo echaron de la ciudad, lo apedrearon a Pablo y lo dejaron, pensaron que ya Pablo había muerto y lo echaron por un barranco hacia abajo. No sé el tiempo que estuvo allí, no sé si en ese momento tuvo la revelación donde Pablo fue arrebatado al tercer cielo, donde nos dice la Escritura que le vio cosas que ojo no puede ver, ni oído pueden oír, cosas que ni palabra la puede explicar para nosotros, y fue llevado, dice, literalmente al paraíso. Y desde allí él, pues, recobró otra vez la fuerza, la vida, y volvió y se fue a Derbe. Derbe plantó lo que es una iglesia, puso ancianos, puso hermanos, y volvió otra vez. Digamos que la vida de Pablo, si la seguimos, es una maravilla. Lo único que necesitamos es tiempo para poder compartir el Evangelio. Desde allí Pablo empieza y sigue su ministerio. En 1 de Corintios o 2 de los Corintios habla un poco de la biografía de Pablo, cómo había pasado en desnudez, en hambre, en ayuno, en azote, perseguido, maltratado, pero él permanecía firme en la obra de Dios. Toda esa riqueza, toda esa experiencia, ¿qué podemos? Eso lo cuenta Pablo, pero ¿qué podemos contar nosotros? Si nosotros contamos de nuestra vida cristiana y apuntamos nuestra vida, seguro que hay experiencias donde tú puedas compartir de tu vida cristiana. Pero mira, para poder compartir hay que estar, para poder compartir hay que vivir, pero para poder compartir hay que permanecer en la obra de Dios. Nosotros en este ministerio, tanto los capellanes como los voluntarios, es un ministerio del hospital a veces un poco complicado. A veces te puede encontrar que la persona tiene el virus y que ya tú lo has saludado. A veces ya te puede encontrar como hay desaire, a veces te impide que entre a verlo, a veces. Pero
al final hay un resumen que es muy grato. Es muy grato atender a las personas y es muy grato anunciar el Evangelio en los últimos momentos, cuando la persona entra en una paz y una tranquilidad tremenda. Mira, este hombre que lo encontramos porque hablé con la señora en el ascensor y nos dijo que fuéramos a verlo. Cuando le vi, hablé con él, me contó un poco de su vida, 63 años. Nunca había estado malo. Va al hospital y le dice, literalmente, tiene un cáncer y te queda pocos días. Así. Tú vas allí, empiezas a hablar con este hombre y este hombre te recibe la palabra con una gana, con un deseo, recibe la palabra, tú se lo expresa quién es Jesucristo, lo que ha hecho por él, y si él lo recibe, el Señor se perdona sus pecados, le da la salvación, le da vida eterna, la persona lo recibe quebrantado, la mujer llorando cuando recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Una experiencia pues maravillosa. Para poder contar hay que estar, hay que desplazarse, hay que quitarse a veces también de las horas libres que tiene uno, ahora en el verano de la calor, del desplazarte de un lado. El otro día atendiendo a un hombre también en el hospital, él me decía, yo le expliqué cómo funcionamos y dice, ¿y esto es qué? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Le digo, mira, ¿sabes quién paga eso? Las personas cuando se jubilan se va al bar, se están toda la mañana tomando cerveza, jugando dominó, jugando las cartas. Yo lo que hago es que ese dinero lo echo en el depósito de gasolina y vengo y te veo a ti. ¿Qué te parece? El hombre dice, no vea, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros, porque a nosotros no nos pagan. Pero es el gesto, cada uno tenemos que dar esa parte. Pablo comparte también, en cuarto lugar, comparte su fe y su esperanza. Su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Él dijo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo lo tenía claro. Muy importante tener claro que no solamente estamos aquí en un nivel terrenal, sino que cuando cerremos nuestros ojos, como dice la Escritura, que los ángeles vendrán y nos llevarán al cielo y allí estaremos con el Señor, porque nuestra alma, nuestro ser es inmortal. Dios nos ha dado la vida eterna. El alma y el ser de las personas son inmortales todas, así lo dice las Escrituras, pero el Señor nos ha dado la salvación y la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué bueno tenerlo esto claro. No lo tenemos tan claro como creéis, que veo a muchos cristianos en el hospital cuando se están muriendo. El temor, el miedo, yo no lo sé, de verdad cómo va a ser porque eso hay que vivirlo, ¿no? Yo de todas las personas que he vivido en temas de despedida, la más segura y la persona que he visto con más fe, con más firmeza y con más seguridad en la hora de la muerte y sin titubear ha sido Manolito. En los 21 días desde que le dijeron que tenía cáncer terminal hasta el último día no titubeó ni un momento, estaba firme, seguro. Y mira que yo le hice, sin darme cuenta, claro, le hacía titubear porque yo decía, pero es que te vas a morir, es que son palabras mayores, pero nunca la vi titubear, nunca. Firmeza, segura y la seguridad que ella tenía. Yo cuando cierro mis ojos aquí iré a un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, porque estoy harta de sufrir aquí. Son palabras literal de ella. He leído muchas despedidas y esa fue la despedida de ella literalmente. Pero si me acuerdo de un hombre también, que es Ignacio de Antioquía. Este hombre fue discípulo de Pablo y fue discípulo de Juan. Y este hombre lo predicaba en el Evangelio y los soldados pues lo habían llamado para Roma para ser destrozado por las fieras en el circo. Y él dijo, trigo soy de Dios, molido por la fiera y convertido en pan puro de Cristo. Este hombre salió de Cesarea, iba por toda la costa hasta llegar a Roma y por cada ciudad que iba mandaba a los apóstoles que salieran, que él tenía una palabra de despedida para ellos y les afirmaba que estuvieran firmes en la fe,
que no negaran nunca a Cristo, que Él le había perdonado los pecados, que le había dado salvación y que le había dado la vida eterna, y que no merecía la pena negarlo en los últimos momentos de su vida. Así iba de ciudad en ciudad, y así escribió por lo menos 7 cartas a todos los ancianos, pastores, ministerios de cada iglesia, hasta llegar a Roma. Y además dijo otra cosa: no pidáis a Dios que me libre de esta muerte tan digna. Y cuando llegó a Roma, pues fue destrozado totalmente. Tener esa seguridad, esa firmeza, hermano, de cuando nos llegue la hora, cuando nos lleguen los momentos. Por eso las Escrituras nos dice: prepárate para el encuentro con Dios. No sabemos cuándo será. Pablo recuerda que se despidió 4 veces. Una, 5 años antes. 5 años antes, pues claro, porque Pablo tenía un ministerio por todo el mundo conocido. Allá hasta España dice que llegaron. Entonces por cada nación, como fue Éfeso, cada pueblo, cada ciudad, se despedía. Cuando llegó a Mileto se despedía, cuando llegó a Troas se despedía, cuando llegó a Jerusalén también se despidió de los hermanos de allí. Y ahora esta fue la última carta de Pablo, su última despedida. Pablo está en Roma. Cuando llega a Roma, el centurión entregó a los presos, pero Pablo le permitió estar en una casa aparte con un soldado que lo cuidaba. Cuando yo estuve en Roma, yo he visitado casi todos estos lugares de donde estuvo Pablo, porque una vez en el puerto de Santa María, como pastor, estudié la vida de Pablo y me confundía los lugares. Entonces me propuse ir a Jerusalén, y a Cesarea, y a Turquía, y a Grecia, y a Tesalónica, y a Roma, es decir, a los lugares que Pablo había estado para contemplarlo y verlo, ¿no? Y a Éfeso he visto todos esos lugares, ¿no? Y cuando fui a Roma, pues todavía existe una iglesia de Pablo, de Saulo, que es como si fuera 2 naves, una nave aquí y otra nave allí. Y en medio hay como una tumba que está a unos 2 metros más para abajo, y allí está, dicen, la tumba de Pablo. Allí la tiene. Pues Pablo estuvo allí 2 años en una casa alquilada, dice la Escritura, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y allí él estuvo, y allí se relacionaba con los judíos y con los pastores de Roma, pero al mismo tiempo le escribía cartas a las iglesias y a los pastores. Y ahí escribió esta despedida para Timoteo y le da estos consejos tan sabios, tan importantes, que nosotros tenemos que tener realmente en cuenta en nuestra vida. Primero, acumular experiencias espirituales. ¿Qué experiencias espirituales estoy acumulando yo? Pregúntate. Si las puedo enumerar. Ay, perdón. ¿Qué llamamiento específico tengo yo en la obra de Dios? ¿Qué consejo puedo yo compartir con mis hijos, con mi familia, con mis vecinos o con mis amigos? ¿Qué esperanza tengo que la conozco y la puedo compartir claramente? Pues eso es lo que compartió Pablo con sus apóstoles, con la iglesia y con todo el mundo, porque hoy día pues todo el mundo conoce las cartas de la despedida del apóstol Pablo. Que Dios te bendiga mucho y recuerda las palabras de Jesús, y ahí te dejo terminándola ya. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, clavado en una cruz, colgado ahí, perdonando a las personas. Segundo, hoy, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón que empezó juriándolo, pero que estas palabras lo convenció, se arrepintió y en esos momentos aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. A la mujer que era su madre le dijo: mujer, aquí tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed y, dice la Escritura, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana, que nos haga pensar, nos haga reflexionar en el día de hoy, que vamos a tomar el pan y el vino, sobre la vida de Pablo, pero también sobre nuestra vida, en estos 4 pilares, que nos haga reflexionar el encuentro con Dios, el llamamiento de Dios, el lugar que yo tengo, lo útil que estoy siendo o no estoy siendo en la obra del Señor. Bendiciones.
Amén, gloria al Señor. Damos muchas gracias, ¿verdad? Señor, por su palabra, por esta palabra que ha traído nuestro hermano Manolo esta mañana, histórica, ¿verdad? Gloria a Dios. El pueblo del Señor está gozoso, porque su rey está aquí. El pueblo del Señor está alegre, porque su rey está aquí. Dios fuerte. Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. Cristo está aquí, qué alegría siento en mí. El pueblo del Señor está gozoso, porque su reino está aquí. El pueblo del Señor está alegre, porque su reino está aquí. Cristo está aquí, qué alegría siento en ti. Cristo está aquí, qué alegría siento en ti. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste toda alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste toda alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti lanzaré, gloria mía. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti lanzaré, gloria mía. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la hora del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la hora del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido revista de vino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido revista de vino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey. Cantaré